Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Un niño, mientras aprendía de la creación de Dios, hizo una pregunta. Y su pregunta fue: ¿por qué los flamingos son de color rosa? Los biólogos que estudian la creación de nuestro Dios nos enseñan que los flamingos no nacen rosas, que son afectados o su color es tomado de la dieta que ellos comen. Así es que lo que aquellas aves llamadas flamingos comen día con día, semana tras semana, mes tras mes y por toda su vida, hace que el color de lo que comen se desparrame o se enseñe a través del color de su cuerpo. Así es que estos animales cambian por lo que comen. Así es que lo que come una persona también es sumamente importante. Y recuerden que nosotros debemos de recordar siempre que lo que nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento es espiritual. Entonces, lo que llama comida el Antiguo Testamento tiene una enseñanza espiritual que nos enseña principios que nosotros debemos de hacer. Así es que importa lo que come espiritualmente hablando un líder, un maestro, un padre de familia, un cristiano que quiere crecer y madurar. Por supuesto que sí importa. Bienvenidos a Vida en la Verdad y sigamos estudiando el libro de Levítico, que nos va a hablar de la dieta de los líderes, y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera y vamos a continuar en el capítulo 7 de Levítico, versículo 28. 7 de Levítico, versículo 28. Ya Dios había hablado sobre asuntos de aquellas cosas que no se debían de comer por ninguna circunstancia, que era la grosura del animal y la sangre. Esas dos cosas no se deberían de comer. Pero ahora va a hablar de lo que sí Dios ordena e instruye, lo que deben de comer los líderes, o en aquel tiempo los sacerdotes. Versículo 28 dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo. Versículo 29. Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Recuerden, este sacrificio iba a poder comerse. Es un sacrificio de alegría, de paz, porque hay reconciliación, hay gratitud. Y aquí específicamente Dios va a instruir qué es lo que va a ocurrir cuando lleven ellos el sacrificio de paz. Versículo 30. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. La persona que llevara el animal en sacrificio
debería llevar aquellas cosas que se van a quemar al altar y presentarlas. Pero también dice que debería llevar el pecho. Eso es muy importante porque Dios va a ser específico sobre esta parte del animal. Dice el pecho para que sea mecido. Y recuerden, si has venido conmigo estudiando los sacrificios descritos desde Éxodo y Levítico, pues hay un sacrificio que en alegría se mece delante de Dios para después hacer lo que Dios ordena con él, lo cual significa que se alegran delante de Dios, mecen, por eso le llama la ofrenda mecida, porque lo van a mecer delante de la presencia de Dios, pero se va a disponer algo correcto, algo que Dios dice con aquella parte del separada o descrita como pecho aquí en este texto. ¿Pero quién va a hacer eso? Pues el que lleva, la persona que lleva el sacrificio. Recuerden, la persona llevaba el sacrificio, iba a degollarlo y después iba a tomar la sangre, se le iba a dar la sangre se iba a usar para rociarla en el altar de bronce donde se quemaban las ofrendas, y también va a traer la grosura de los intestinos para quemarla, que es el símbolo del interior, lo hemos visto muchas veces ya, y también ahora le dice que el pecho lo va a traer en sus manos y lo va a mecer delante de Jehová, alegrándose por aquello que se está haciendo para el beneficio de quien trae el sacrificio. Pero ¿qué dice? En el versículo 31 dice, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Una vez que se fuera entregada la grosura al sacerdote, la iba a hacer arder en el altar, pero el pecho no. Observemos, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. El pecho, que es la parte del animal que Dios toma para darle a Aarón y a sus hijos, es la parte que le va a corresponder. No es la única parte, pero es una de las partes. Y aquí dice específicamente, y el que lo lleva lo va a mecer porque debe de entregarlo con alegría. Esto es algo muy simbólico, muy sagrado para el antiguo tiempo y tiene gran enseñanza para nosotros. Recuerden, el pecho, dice el versículo 31, será de Aarón y de sus hijos. Versículo 32, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Aquí habla de otra parte del sacrificio y dice, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. ¿Por qué se la va a dar? Porque va a ser parte también dada junto con el pecho, y el pecho y la espaldilla derecha van a ser de los sacerdotes. Dice el versículo 33, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. ¿Por qué? Porque específicamente el sacerdote que estuviera en turno y hiciera, llevara la ofrenda o la quemara delante de Dios y rociara la sangre sobre el altar, le iba a tocar la espaldilla derecha.
Recuerden, el pecho es de Aarón y de sus hijos, pero el sacerdote que esté en turno y le toque hacer el trabajo, va a comer la espaldilla derecha. Es la porción suya. Versículo 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Y dice, prácticamente lo que Dios dice, esta es la porción que deben de comer del sacrificio o del animal dado en sacrificio. El pecho y la espaldilla derecha para Aarón y sus hijos. Sumamente importante porque las personas del pueblo llevaban la ofrenda a Dios. Entonces este texto dice, Dios hablando, dice, yo se las he dado a los sacerdotes. Ya que si el pueblo entrega algo a Dios, pues prácticamente todo es de Dios y ahora más porque el hombre se lo entrega en ofrenda. Ahora Dios le da esas partes, el pecho y la espaldilla derecha, como porción a los sacerdotes, y es un asunto que se debe practicar de generación en generación. Versículo 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. O sea que Dios ya ha dicho desde el momento que él habló con Moisés y le dijo, esto desde que yo tomé a Aarón para que sea mi sumo sacerdote y sus hijos para que sean sacerdotes delante de mí, pues yo le he dado estas porciones a ellos. Esto es un asunto de Dios, es algo importante. Versículo 36. La cual mandó Jehová que les diesen desde el día en que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Y Moisés, hablándole al pueblo, pues, recuerden que Moisés está recibiendo las instrucciones de Dios y Moisés debe hablarle al pueblo, y pues eso se ha sido dado para Aarón y sus hijos, la familia sacerdotal, y es sumamente importante porque es su dieta, y la dieta va a enseñar de qué se trata su trabajo. Versículo 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. En el versículo 37 se nombran todos los sacrificios de los cuales podían comer. Recordemos siempre que aquellos sacrificios que se introducía la sangre a donde estaba el velo y se rociaba hacia allá 7 veces con el dedo que era dirigido hacia el lugar santísimo, de esa animal nadie podía comer absolutamente nada. Entiéndase, pero aquí se nombran los sacrificios de los cuales nosotros ya hemos estudiado, y la Biblia nos ha enseñado que Dios dijo que de eso sí podían comer. Así es que los sacrificios que se nombran aquí, ninguno de ellos, la sangre era introducida al lugar santo y rociada al lugar santísimo. Ninguno de ellos, repito. Versículo 38. La cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Y les recuerda a Dios desde qué momento Dios les había dicho sobre estos asuntos
y había sido instruido Moisés, y nosotros lo tratamos en el libro de Éxodo. Pero, ¿por qué Dios toma del animal el pecho y la espaldilla derecha? Bueno, mis amados, recuerden que aquí hay principios, que no se trata en sí de la comida, pero Dios habla de piezas específicas del animal porque hay principios fundamentales sobre eso. Si tú tienes alguna idea, que creo que la tienes, el cuerpo humano y el cuerpo de los animales, hay una parte importante que soporta todo el cuerpo. Nosotros le llamamos la columna vertebral. Y el animal también tiene su parte importante, y lo más importante para que el cuerpo esté junto, para que el cuerpo esté fuerte, que se pueda parar, que se pueda mover de un animal, pero también de una persona, pues es entre el pecho y la espalda está lo más fuerte, porque los miembros del cuerpo pues se conectan allí. Inclusive por allí funciona todo el sistema nervioso. Todas las comunicaciones del cuerpo por ahí son transmitidas hacia los extremos del cuerpo. ¿Por qué digo esto? No para enseñar física o biología, no es el propósito, sino que el principio fundamental de aquí es de que lo que comía el sacerdote es símbolo y tiene el principio de darle formación de importancia, porque él llevaba los principios fundamentales que eran la parte más fuerte, la columna de las enseñanzas que se necesitaban transmitir. Ellos necesitaban saber de qué se trataban las enseñanzas de Dios, y también iban a enseñar a otros para que las nuevas generaciones de sacerdotes supieran qué hacer. Entonces, por eso les hablé en el principio de este video que el flamingo es afectado o su color cambia por lo que come. Aquí lo que come el sacerdote es símbolo de fortaleza del cuerpo. Entonces Dios le está dando la parte más fuerte del cuerpo del animal sacrificado al sacerdote como símbolo de que debe ser una persona. Y observen, dice el pecho y dice la espalda derecha, la espaldilla derecha. Algunas traducciones dicen el shoulder, o perdón, lo dije en inglés, el hombro, porque pues un animal, ¿verdad? Pero dice espaldilla también, y el lado derecho por una razón de rectitud. ¿Cómo podemos nosotros saber esto? Bueno, recuerden que nosotros ya hemos visto repetidas veces que la ley es espiritual, que los principios eran de corazón, era enseñanza pura de Dios con propósitos eternos, pero eran símbolos, eran sombras de los bienes venideros. Mas, sin embargo, en el libro de Eclesiastés, si tú vas conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2. Eclesiastés 10:2 dice así: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Por qué? Porque la verdad, yo no conozco a ningún hombre que tenga el corazón a su lado derecho. Alguna vez escuché una plática de que alguien había nacido así, pero yo no conozco a nadie.
Lo que es común, físicamente hablando, es que el corazón esté, o nosotros lo localizamos en el lado izquierdo. Pero aquí no habla en sí del órgano del corazón, sino habla de la rectitud que hay en el hombre sabio. Por eso te decía que al hablar de la espaldilla derecha, habla de la rectitud para manejar las circunstancias y las enseñanzas de Dios que deberían de tener los sacerdotes. Ese es el símbolo de estas piezas del cuerpo de la víctima llevada en sacrificio que Dios daba a los sacerdotes. Y también el pecho, que es la parte importante que sostiene todo el cuerpo, pues es el pecho y la espalda, donde se coloca la espina dorsal o la columna vertebral y que sostiene todo el cuerpo. Así es que, ¿de qué se trata esto? Se trata de comer las enseñanzas de Dios y hacer lo que Dios dice, llevar las cosas a cabo con rectitud y transmitirlas de la misma manera. Por eso se comían las piezas más fuertes y más importantes del cuerpo. Y recuerden, una cosa más es que la cabeza está conectado sobre la columna vertebral. Y recuerden, por ahí la cabeza envía todo en un cuerpo, envía todos los mensajes para que el cuerpo haga conforme los mensajes se envían. Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, pues la iglesia se le mira como a un cuerpo, metafóricamente hablando. Ahora ya miramos que estos son principios, por lo que nos dice también Eclesiastés 10:2, porque habla de que un hombre recto tiene su corazón al lado derecho, lo cual significa que su corazón hace lo correcto. Igual que acá, en la comida que Dios dio a los sacerdotes. Eso es lo que nos enseña exegéticamente hablando el libro de Levíticos en la porción que leímos hoy. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento. Y quiero que recuerdes junto conmigo que lo que se comían era la parte fuerte, llamada columna de la víctima del animal. Y esto tiene símbolo de que las personas, los sacerdotes, deberían de estar rectos, transmitir las cosas correctamente y enseñarlas con cuidado y estar fuertes en sus vidas espiritualmente hablando. Por eso les era necesario a ellos, con obediencia y en amor, comer lo que Dios les decía que comieran. Un líder siempre debe de comer las porciones que Dios le da. Esa es la enseñanza fundamental. Lo voy a repetir. Un líder debe de comer las porciones que Dios le da para su fortaleza y porque va a venir a ser columna de la enseñanza que Dios da a su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si nosotros vamos al Nuevo Testamento y miramos el principio, hablando hermenéuticamente para también tratarlo para estos tiempos, pues en el Nuevo Testamento, si nosotros vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, cuando el apóstol Pablo y Bernabé tienen un diálogo con los apóstoles del Señor y el apóstol Pablo les llama columnas. Observemos Gálatas capítulo 2 versículo 9.
hablando Pablo, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, pues tuvieron que tomar una decisión de trabajo, y Pablo y Bernabé, que iban a ser dirigidos al pueblo gentil, al pueblo cristiano gentil, pues fueron con aquellos líderes. Entre ellos estaban 2 apóstoles y estaba Jacobo. Creemos que este Jacobo es el mismo James, o en inglés llamado James, o Santiago, porque Santiago y Jacobo, pues en diferente idioma, es la misma persona. Entonces, pero aquí el punto es que son los líderes de la iglesia en Jerusalén y son columna, porque fueron instruidos de alguna forma, que nosotros sabemos los apóstoles fueron instruidos por Cristo. Y Cristo les pidió que permanecieran en su verdad y que enseñaran su palabra. Y ahora Pablo les llama columnas. Entonces, columnas, ¿por qué? Porque al igual que en el antiguo tiempo, simbólicamente aquellos comían lo que Dios les decía, porque es un símbolo de la parte más fuerte del cuerpo, pues acá ellos son considerados columnas porque han comido de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y son columnas, que es la parte fuerte de un edificio. Nosotros sabemos que en el edificio llamado iglesia, metafóricamente hablando, o cuerpo, metafóricamente hablando, de la iglesia, pues la columna es muy necesario para sostenerla. Vuelvo y repito, Pablo le nombra columnas a los líderes, entre ellos los apóstoles que conocieron al Señor cara a cara y recibieron instrucciones de él cara a cara. Ellos mantenían la enseñanza y se ocupaban de la palabra, y tenían que siempre estar dispuestos a llevar las enseñanzas con firmeza, con dedicación, enseñanzas que les había dado Cristo. Ahora bien, si nosotros vamos a primera de Timoteo 3:15, primera de Timoteo 3:15, nosotros vamos a mirar que Pablo deja a Timoteo, que es otra generación, pero que necesita ocuparse de las cosas correctas, porque un líder que come, que se nutre bien de lo que espiritualmente es la palabra, que no toma las cosas a la ligera, sino que se dedica al estudio, se dedica a la lectura de la palabra, come y se nutre bien, de tal manera que exprese su vida y todo su ser la importancia del evangelio. Se va a convertir esa persona en una columna de la iglesia. Y dice en el capítulo 3 de primera de Timoteo, versículo 15, Pablo hablando a Timoteo dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo le llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad, pero la iglesia somos personas. Entonces Pablo le está hablando a un líder de tal manera que sepa cómo desarrollarse en lo que es y mantener lo que es lo fuerte de la enseñanza de la iglesia, porque es una columna de la verdad. Igual que en los sacerdotes necesitaban mantener la verdad y la instrucción que Dios les dio a través de Moisés, y comer lo que Dios les dijo que comieran, que era el pecho y la espaldilla derecha. Acá debemos de comer y disfrutar la palabra toda espiritualmente hablando, porque esas verdades de Dios, esas enseñanzas de Cristo,
son verdad y son vida y son columna y baluarte en su iglesia, que es su cuerpo, que es la gente, que son los creyentes, donde un instructor, un maestro bien nutrido de la verdad y de la sana doctrina puede ser una columna porque hace un trabajo espléndido y está comiendo de la verdad de Dios. Y su vida está fuerte y con fuerza y dedicación enseña. Entonces esa persona se convierte en una columna. Ahora, en 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, le da muchas instrucciones. Yo solamente estoy tomando algunas. 2 de Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque era necesario que Timoteo mantuviera la sana doctrina y que supiera cómo rechazar lo equivocado. Y para eso, todo líder, desde los apóstoles, desde Timoteo, que fue enseñado, Lucas, Tíquico y otros muchos que están escritos en la Biblia que fueron enseñados por los apóstoles, pues debían de comer y nutrirse constantemente de la verdad de Dios para cuidar de su pueblo y enseñarle correctamente. Y así ha sucedido siempre. Las distorsiones dentro de las enseñanzas de Cristo que se han dado en la iglesia son por descuidos de que no se come aquella nutrición de la palabra de Dios que Dios nos dice que debemos de comer. Recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El nutrirse correctamente, un pastor, un líder, un maestro, nutrirse, comer lo que Dios le da con amor y dedicación para que pueda expresar lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere, con la fuerza que se necesita. Y no las cosas a la ligera. Entonces, podemos entender que aquello que es un símbolo o una sombra de un bien venidero, pues ahora nosotros entendemos que se trata de una nutrición espiritual. Y hay un ejemplo que se encuentra en 1 Corintios, y Pablo le habla a la iglesia en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2, tratando un problema, y Pablo le dice a la iglesia, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y está tomando la palabra como una comida. Y le dice al pueblo, ustedes tienen problemas, pues nomás les puedo dar leche. No les puedo dar vianda, porque la palabra vianda significa alimento sólido. Así que la palabra es un alimento espiritual. Y aquella persona que es un ministro, que es un líder, repito, debe de nutrirse como Dios dice, de las verdades eternas y los principios fundamentales constantemente para que esté como una columna enseñando y sosteniendo la verdad y la santa y bendita sana doctrina de Dios, las enseñanzas de nuestro gran y Salvador Jesucristo. Así es que aquello del antiguo tiempo se compagina perfectamente con el Nuevo Testamento. Acá la comida es la palabra constante de Dios para estar fuertes
y comer lo que Dios nos da, tal y como Él lo dice y lo enseña en su palabra, con diligencia y cuidado, de tal manera que usemos bien la palabra de verdad y que enseñemos a otros la columna de la verdad de su iglesia, porque la iglesia de Cristo debe permanecer siempre en la verdad. Recuerda, la iglesia tiene un fundamento principal, una piedra principal, Cristo Jesús, y está fundada en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Pero el que edifica, fíjese cómo sobreedifica, y para eso nosotros necesitamos comer bien, comer lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que necesitamos tener cuidado? Bueno, mis amados, no es escondido que en estos tiempos muchos nos damos a la ligera a ser líderes. Y yo estoy seguro que no necesariamente se tiene que ir a una universidad teológica para ser un líder. Mas, sin embargo, sí se debe de tener diligencia y mucho cuidado para ser instruidos conforme lo que Dios dice. Por lo tanto, siempre es bueno ser diligentes. Y si hay alguien, una persona apropiada, que a nosotros nos ha instruido, nos ha alimentado, nos ha enseñado bien, que aprendamos bajo su cuidado, de tal manera que nosotros crezcamos y maduremos y aprendamos a cuidar la verdad de Dios. Pero no correr y hacer lo que uno quiera y pensar que uno es líder e irse a hacer lo que uno quiera. Recuerden lo que Pablo y Bernabé hicieron. Fueron y dialogaron con las columnas. Aquellos líderes de la iglesia de Jerusalén se dieron la mano y luego fueron a trabajar de una forma correcta. Entonces, nosotros debemos de respetar primeramente en nuestra vida las enseñanzas de Cristo y estar bajo la autoridad de la palabra. Y la palabra nos enseña que debemos de tener respeto y honor por lo que nos enseña. Y hay un principio fundamental en la Biblia de ser dócil, de ser manso para ser enseñado. Y el propósito es de que tú y yo, si acaso tú quieres llegar a ser una columna de la iglesia o una persona que enseñe, que te nutras primero tú y que aprendas a distinguir los principios fundamentales de la Biblia para no enseñar algo incorrecto. ¿Por qué? Porque hemos de defender la sana doctrina siempre. Y no hay mejor defensa que instruir a aquellos que vienen a nosotros de una forma correcta. Así es que considera lo que te digo. A comer lo que Dios nos da, tal y como Él lo dice, para guardar la rectitud. El sacerdote era el pecho y la espaldilla derecha, que es la parte más fuerte del cuerpo de la víctima presentada en sacrificio. A nosotros se nos da la palabra tal y cual es, como a Ezequiel, que le dijo a Dios: come la palabra, en una visión. A nosotros se nos dan las enseñanzas, y Cristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Esa es la meta, y para eso nosotros necesitamos ser instruidos también y enseñados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Los espero en el próximo video.